¿Qué tal? Hola a todos, mi nombre es Andrés. Vamos a hacer un esfuerzo en esta tarde por tener una plática que dura aproximadamente una hora. Eh, Llevo actualmente 5 años trabajando en Bilogic y este esfuerzo lo hacemos en conjunto para hablar y platicar acerca de los temas de seguridad que son importantes para todos nosotros. Este evento es para ti. En todo momento tienen un icono de preguntas y respuestas. Lo van a ubicar en la parte superior derecha. Ahí ingresan su nombre, su correo y la pregunta. En cualquier momento estaremos contestándola. No se esperen hasta el final. Es importante que hagan sus preguntas en el transcurso de la presentación y lo más pronto posible estaremos contestándolas. Actualmente tenemos la tecnología, tenemos tanto de ella que la tenemos inmersa en toda nuestra vida cotidiana. Hacemos pagos a través de nuestro dispositivo, hacemos rutinas de ejercicio, temas de control de peso en nuestros dispositivos y está inmersa en la parte social, en la parte de nuestra vida, en la parte de nuestro trabajo, con aplicaciones productivas como aplicaciones de correo. En todo momento estamos conectados con las demás personas, redes sociales que nos ayudan a comunicarnos en tiempo real con personas a larga distancia, y también la parte de gubernamental que tienen organismos para que nosotros podamos pagar, hacer transferencias electrónicas, pagar la luz, toda la parte de impuestos. También hay plataformas que nosotros podemos acudir. Esta tecnología nos ayuda bastante porque nos ahorra tiempo, nos ahorra temas de desplazarnos, inclusive para nosotros pedir un transporte también lo hacemos a través de esas aplicaciones. Entonces, no hay de otra, no nos podemos escapar de la tecnología. Tenemos que tener en cuenta que todas esas plataformas, todas esas diferentes superficies que utilizamos, pues debemos de proporcionar seguridad para poder estar tranquilos. En la actualidad, las amenazas han ido a la alza, en gran parte por este tema que platicamos. Es un tema de mayor uso de todas las plataformas, y entonces, por consiguiente, esas amenazas han incrementado. Hablamos que de 88% de encuestados, ellos declaran que sufrieron un ataque en los últimos 12 meses. Esta es una encuesta del 2017 y también nos señala que en ese porcentaje, el 56%, declara que tuvo una caída en su productividad, es decir, que su negocio paró. Entonces, es importante tomar en cuenta estas estadísticas para dar el valor real de la importancia de estas amenazas. Y bueno, actualmente en México, ¿cómo estamos? Tenemos un tema de que una persona tiene múltiples dispositivos. Entonces, se ha maximizado mucho el tema de dispositivos. Hablamos que para el 2025 en México serán aproximadamente 300 millones de dispositivos conectados. Si tomamos en cuenta que en México actualmente somos aproximadamente 126 millones, quiere decir que una persona tiene múltiples dispositivos, ¿no? Tiene un teléfono, una tablet, y no quiere decir que todos los mexicanos tengan acceso a un dispositivo, ¿no? Sino que esa cantidad de dispositivos que habrá conectados es de tomar en cuenta. Por persona también podríamos hacer ahí una estadística. Una de cada 4 personas ha sufrido, ha tenido un evento comprometedor de ciberataque. Puede ser el tema de que su correo haya recibido algún spam, o que sus cuentas de banco dejen de funcionar por un instante. Por lo que hablamos anteriormente, todas esas aplicaciones ya están inmersas en nuestra vida cotidiana. Eso nos genera que tengamos nosotros un mayor reto, porque la superficie de ataque está creciendo y por consiguiente debemos tomar acciones conjuntas en diversos sectores en México. Es un tema que se tiene que abordar en conjunto, debido a que la parte pública, la parte privada y la parte de la sociedad tienen que tomar acciones conjuntas. Hay diversos retos, cada uno referente a ese sector, y la agenda en México con respecto a ciberseguridad debe de proteger esos 3 grandes sectores. El sector público es trabajo de gobierno. Ellos generalmente tienen sus plataformas, tienen los mecanismos de seguridad necesarios, tienen retos en la parte de generar normativas
normativas para los ciudadanos para que puedan proteger nuestra información. Hablamos que aparte de la parte tecnológica de sus multiplataformas que ellos utilizan, también hacen normativas como el tema del anuncio de privacidad que las empresas deben de poner ahora para garantizar que los datos que nosotros damos estén seguros. Entonces, parte normativa, parte de organismos inclusive que persiguen los cibercrímenes. El tema, hace poco hubo un tema con los SPEI, un ataque que afectó a la banca, y ese delito se persiguió por diversos organismos. Uno de ellos es el CISEN, el Centro Nacional de Investigación y Seguridad, y esas acciones que el sector público hace también son replicadas hacia la parte privada. Los esfuerzos de las empresas por mantener la seguridad es importante, y cada una lo hace en base a su presupuesto. Podríamos hablar un ejemplo muy básico de a lo mejor cuando una papelería que tú vas y das tu número de teléfono y tu nombre, quizás la forma en la que esa papelería va a proteger tus datos es una libreta y es guardada en un cajón con llave, ¿no? Entonces, hablamos que la seguridad debe de ser en todos los niveles, y cada uno de esos sectores tiene sus propios mecanismos. Obviamente las empresas más grandes van a tener mayor impacto o mayor cuidado en ese tema tecnológico y van a invertir mayor dinero en esas acciones. El tema complicado se ve reflejado en la sociedad. En la sociedad no tenemos una educación referente al cuidado de nuestros datos, y nosotros tenemos diversos temas que también tenemos que cuidar, ¿no? La parte de cómo nos manejamos en redes sociales, podemos sufrir de acoso a través de las redes sociales. Pagamos en línea con nuestras tarjetas, con aplicaciones de banco. Entonces, ese robo de identidad nos puede afectar en cuestiones económicas, en cuestiones emocionales, y tenemos que tener cuidado, ¿no? El aspecto social es el más expuesto. Las campañas de desinformación o fake news también son temas que afectan a la sociedad, que hacen que una opinión se vea sesgada, que se vea afectada por temas de redes sociales, ¿no? Entonces, tenemos múltiples ejemplos que se pueden malinterpretar una información, o se puede inclusive hacer que una información sea viral, y que nosotros tenemos que tener cuidado. Si como sociedad no tenemos una cultura de cuidado de la información, tenemos que implementar entonces una cultura de cuidado dentro de la empresa, porque al final de cuentas las personas son las que vienen a trabajar a nuestra empresa. Eso nos hace darle mucha importancia al tema de una cultura de seguridad que nosotros como TIs o como encargados de empresas debemos de tomar en cuenta. Es un escenario complejo, nos tenemos que preparar, tenemos que tener acciones no solamente tecnológicas, sino enfocadas a personas. Es un poco complicado este tema porque generalmente usamos tecnicismos o controlamos la información de una forma muy tecnológica. Con dispositivos, con soluciones, con infraestructura, pero no le damos el debido cuidado a la parte social, a la parte humana. Y es muy importante porque el mayor número de ataques exitosos por hackers empieza por el error humano. Entonces hay que tener cierta persistencia. Tenemos que poner el ejemplo como personas, como área de TI, haciendo acciones que nos garanticen la protección de nuestra información. Las personas que también nos van a ayudar a implementar ese tipo de políticas son ejecutivos o personas líderes dentro de nuestra empresa que nos van a ayudar a transmitir el mensaje hacia el personal. Si nosotros nos aliamos con personas que son líderes en su ámbito, que son gerentes, que trabajan en la empresa, y hacemos que esas personas apoyen y empiecen a generar una cultura de protección, entonces va a ser más fácil que eso se permee hacia los diferentes empleados. No es lo mismo que te diga alguien, un gerente de TI, o te diga una persona que no guardes tu información en Dropbox o que no la subas a la nube, a que te lo diga tu jefe directo o te lo diga un ejecutivo, ¿no? Entonces, creo que tenemos que buscar esas alianzas siempre con las personas, con las otras áreas. Este es un tema conjunto, por eso lo abordamos desde el ámbito social y desde el ámbito también cultural. Aquí tenemos que buscar entonces personas influyentes que se unan a nosotros, que nos ayuden con esfuerzos
para que se pueda entonces generar una cultura. Aquí hay un tema muy importante en cuestión de una analogía con un auto. No importa qué tipo de seguridad tenga un automóvil, generalmente nosotros tenemos diferentes autos de diferentes modelos, con diferentes tecnologías de seguridad, llamémosle frenos, llamémosle temas de ABS, bolsas de aire, no importa. El tema es que el usuario en algún momento, en alguna emergencia, pueda frenar, ¿no? Entonces, cada empresa con sus diferentes esfuerzos, con sus diferentes presupuestos, debe tener lo mínimo de seguridad para que en alguna eventualidad o algún ataque, las personas podamos estar seguras, ¿no? Entonces, hay un tema ahí muy cultural de la sociedad que tenemos que trabajar. Sé que es difícil, es un tema de estar constantemente persistiendo, y sobre todo que la parte de soluciones tecnológicas no nos van a ayudar, por más que tengamos volviendo al ejemplo del coche, un último modelo con los últimos temas de seguridad. Si hay una persona que se pasa el alto, entonces está expuesta, ¿no? ¿De qué otra forma podemos hacer que esa persona no se pase el alto? Pues con cultura vial. Entonces es lo mismo en temas de tecnología, en temas de protección a los datos. Aún teniendo la parte tecnológica cubierta, tenemos que tener mucho cuidado y todo constantemente estar invirtiendo tiempo y lanzando campañas para hacer conciencia en los usuarios, conciencia en las personas. Entonces, ese es el punto crucial, el punto que vamos a tocar y a desglosar, porque necesitamos generar ese escenario, necesitamos generar esa cultura de protección a la información. Es importante que al nosotros proveer de mecanismos de protección de la información, no impidamos la productividad del usuario, ¿no? Es importante rodear al usuario de esos mecanismos sin dejar a un lado que él tenga la libertad de trabajar, de seguir productivo en las diferentes plataformas que usa. Hablamos que ya no solamente es el equipo de cómputo desde su trabajo, sino que quizás en la noche va a checar un correo y lo hace desde su teléfono, ¿no? Entonces, debemos nosotros generar ese ambiente que sea seguro, pero que no restrinja al usuario, porque si no, él va a encontrar formas de seguir productivo y esas formas pueden comprometer aún más nuestra información. Un ejemplo muy claro es cuando nosotros queremos compartir un documento. Generalmente lo mandamos por correo, ¿no? Hay empresas que tienen cierto límite de tamaño para mandar un correo, de un archivo adjunto, entonces empiezan a limitar que no envíen por cuestiones de espacio o de almacenamiento, que no puedan enviar un correo más grande de cierta cantidad. Entonces el usuario, en su afán de poder seguir siendo productivo, quizás va a buscar otro medio, ¿no? Va a buscar una USB en este caso. Y entonces ahora la información que tú ya no controlas, que ya no es tu entorno protegido, va a estar mediante una USB y va a ser transmitida a otro usuario, ¿no? Y eso puede causar virus. Y dejando de lado el tema de una USB, pues quizás tu medida sea, ok, ahora voy a bloquear los puertos para que no puedan usar USB, pero entonces al final de cuentas el usuario va a intentar hacerlo mediante otra forma, ¿no? Y puede subirlo a la nube, y entonces esa información que tú en un inicio lo tenías en un entorno tan controlado, esa información ya se va y ahora está en internet, ¿no? Y entonces los datos que en algún momento tú pudiste proteger en tu entorno, ya no tienes tú el alcance ni el tema de seguridad sobre esa información. Vamos a tocar un tema muy importante que es la resiliencia, que es la capacidad de protegerse de amenazas, pero sin afectar la productividad. Eso solamente lo podemos entender o lo podemos comprender hablando con las personas, sabiendo cómo trabajan, sabiendo sus hábitos de envío de información, ¿no? Entonces, es importante escuchar esas voces para que nosotros podamos idear una estrategia que nos ayude a protegernos en esa situación. Es importante empezar por el tema humano porque el 65% de las organizaciones que se les preguntó acerca de si llevaban a cabo mecanismos o estrategias para concientizar a los usuarios acerca de cómo cuidan su información, el 65% dijo que no. Entonces, se dedican esfuerzos tecnológicos, pero no de información hacia las personas, ¿no? Entonces, es muy difícil cuando tú no le das una información sencilla, desmenuzada a las personas de control de su información, que ellos puedan replicarlo o llevarla a cabo. Es importante también porque solamente el 11% involucra a un especialista para implementar este tipo de estrategias de seguridad.
Es decir, solamente el 11% de las empresas contratan a un externo o tienen a una persona encargada de estar persistiendo, mandando constantemente campañas de seguridad a los usuarios, informándoles que tengan cuidado con sus contraseñas, ¿no? Entonces, ese es el tema del factor humano y por qué estamos haciendo tanto hincapié en que debemos de empezar por ahí. Primero, debemos atender el factor humano dentro de la organización. Esto no es una cuestión sencilla, se tiene que ir adheriendo a esta cultura, es un proceso que inclusive tiene que ver desde el proceso de inducción. Nosotros deberíamos, como gente de TI, involucrarnos con las personas de recursos humanos, estar muy de cerca con ellos, para que desde el momento en que ellos reclutan al personal, así como le dan la inducción a la empresa, los valores de la empresa, desde ahí empieza a permear una cultura de protección a la información, ¿no? Es ahí cuando tú debes de ayudarte dentro de esa inducción para dejar las reglas claras. Si tú desde un inicio empiezas a capacitar a los usuarios que tengan ciertas consideraciones, vas a hacer que entonces sea más fácil la adopción de esa cultura. Y eso no es más que entrenamiento, es entrenamiento y estar concientizando al usuario, hacer campañas, se pueden hacer campañas de publicidad llamativas que no sean tecnológicas. Este es un punto muy importante, se debe de evitar el lenguaje técnico. Tenemos que hacer prácticas que nos ayuden a que el usuario capte mejor el mensaje. Y hablamos de ejemplos como un cartel, temas muy sencillos que yo he llegado a ver en algunas empresas como carteles de seguridad que dice: tu contraseña es tu guardián, aliméntala con caracteres especiales, ¿no? Entonces, ahí ya estás dándole un paradigma diferente al usuario para que vaya siendo más consciente, ¿no? Si tú empiezas a hacer este tipo de acciones, vas a ayudar a que esta cultura se permee. Y lo más importante es encontrar personas, patrocinadores, personas que no son de TI, que sean tus aliados y que ellos empiecen a implementar estas acciones. Lo anterior es lo mínimo indispensable que como una empresa o como sociedad deberíamos de tomar en cuenta, ¿no? Aquí viene un ejemplo muy importante del phishing, acerca de cómo podemos hacer una campaña o cómo podemos concientizar a alguien sin necesidad de hablarle de qué es un phishing o ni sin necesidad de entrar a temas técnicos, ¿no? Entonces, vamos a nosotros a protegernos contra este tipo de amenazas, porque phishing es el medio principal por el cual un hacker puede acceder a un equipo y por lo tanto acceder a una red corporativa, ¿no? Y generalmente son temas de correos, todos recibimos correos y todos tenemos la urgencia de contestarlo, todos tenemos otras actividades que hacer y generalmente no nos damos un tiempo de revisar las cosas, ¿no? Un ejemplo de concientización podría ser lanzar una campaña en la que tú le digas a tu usuario que cuando le llegue un correo que no ubique, que no conozca, se tome un tiempo, ¿no? Generalmente este tipo de amenazas usan el factor psicológico de ponerte en riesgo o de darte una noticia para que tú lo hagas de forma inmediata o contestes ese correo. Y generalmente traen una URL que tú abres y a partir de ese momento es como empieza el ataque, ¿no? Es importante hacer una pausa. Primero, revisar, si notamos algo raro, decirle a nuestros usuarios que lo reporten, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de cómo podríamos hacerlo. Entonces, esto es un caso real, es un caso de un correo de phishing que se envía cotidianamente y es un caso indistinto, ¿no? Este correo puede ser enviado a ti, pero así como te llegó a ti, le está llegando a muchas personas al mismo tiempo. Y una forma de no caer en ese tipo de ataques, que es muy sencillo evitarlos, es tomarse un tiempo y hacer ciertas acciones, como revisar el dominio. Si alguien te está mandando un correo y se hace llamar o se hace pasar por una empresa, hay que revisar que el dominio traiga el nombre de la empresa, ¿no? El segundo paso es ver cómo está estructurado el correo. Generalmente cuando una empresa nos contacta por nuestro nombre, es un trato más personal. El tipo que utiliza el phishing es un tema general porque lo está mandando a múltiples personas, ¿no? Entonces, siempre te vas a fijar que no está dirigido a ti personalmente, ¿no? Y el último caso que tienes que ver es los archivos adjuntos. Los correos que traigan un link o un archivo adjunto son los que tienes que tener mayor cuidado. Generalmente esos links abren otro tipo de sitios que inclusive se pudieran parecer al tema que ellos te están mandando, ¿no? Ellos se están presentando como Microsoft en este caso y al momento en que le das clic al link se va a abrir una página muy similar que el dominio no corresponde, pero que la estructura de la página es muy similar a la página de Office 365. Entonces,
ese tipo de cuestiones, cuando estás haciéndolo rápido, no te fijas en esos detalles, ¿no? Y puedes caer en ese tipo de ataques. Otro dato importante es si tú eres una organización y tienes un portal de 365, pues mejor utiliza una customización o haz que el portal se vea con el branding de la empresa, ¿no? Que traiga el título o tu logo de la empresa, porque así es más difícil que alguien pueda mandarte un correo de este tipo, ¿no? Al momento de abrirlo, alguien va a decir, no, pues este no es el portal de la empresa, y entonces es más fácil identificarlo, ¿no? Y estos ejemplos se vuelven cada vez más sofisticados. Esta gráfica que ven aquí trae fechas de cuando Apple iba a lanzar un nuevo producto. Y entonces, como las personas son las que idean este tipo de ataques, se aprovechan de estos eventos y se disparan ese tipo de correos pidiéndote que desbloquees tu Apple ID o que utilices utilizando páginas apócrifas, ¿no? Entonces, este ya es un tema más sofisticado porque se aprovechan de un evento real para ellos generar una estrategia de que tú puedas caer en el ataque, ¿no? Entonces, cada vez es más interesante o cada vez es más complicado la forma en cómo ellos están ejecutando esas estrategias, ¿no? Y esto es el tema básico que toda empresa debería de tener cierta concientización con sus usuarios, tener mecanismos de seguridad. Pero ¿qué tal que si yo quiero el escenario óptimo, si ya yo quiero delegarlo o tercerizarlo con otra empresa y establecer ya otros mecanismos ya más técnicos enfocados ahora sí a la parte tecnológica para que nos podamos apoyar de seguridad, ¿no? Entonces ya podemos encriptar los datos, ya podemos generar respaldos en otro lado, respaldos en la nube, podemos gestionar la identidad, tener controles muy específicos de permisos, quién puede abrir información o quién puede estar consultando la información y tener acciones de prevención, ¿no? Esto ya sería el siguiente paso. Entonces, si ustedes están interesados, hay empresas, nosotros podemos apoyarlos en esa parte. Es importante nada más conocer que todas las soluciones que hay, porque son bastantes, nosotros debemos primero conocer los tipos de ataques para poder saber y poder entonces elegir la estrategia que más se adecue a nuestro presupuesto y a nuestro tiempo, porque muchas veces no tenemos el tiempo o los esfuerzos son diferentes en los sectores de las empresas, ¿no? Unas les dan más énfasis o le dan más prioridad al tema de seguridad y otras no tienen esa facilidad, ¿no? Entonces, debemos primero conocer qué tipo de ataques nos pueden llegar a pasar y debemos entonces ya tomar acciones, ¿no? Aquí principalmente se manejan dos tipos de ataque, es el ataque dirigido y el ataque no dirigido. El ataque dirigido sí va específicamente a una empresa para obtener algo, ¿no? Para obtener una lista de proveedores, para obtener ahí un tema de su página web, quizás quiera replicarla y hacerla apócrifa. Entonces el hacker, el atacante va por un objetivo y entonces ese objetivo que puede ser la fórmula quizás de algún producto que nosotros tengamos patentados, puede ser quizás la colección textil que va a lanzar una empresa la próxima temporada. Puede ser información, simplemente una lista de correos. Eso ha llegado a pasar. Alguien se roba la lista de correos de proveedores de una empresa y entonces mediante un sitio web ellos lo clonan y se hacen pasar por esa empresa y entonces pueden hacer unas estafas en base a esos sitios y a esa información que ellos tienen, ¿no? Entonces cualquier situación que ellos obtengan lo pueden usar para estafar. Es importante que estos ataques los veamos como que nos afectan en la parte monetaria, ¿no? Siempre detenernos, perder la producción se traduce en que dejemos de producir, pero esto también nos afecta en la reputación de la marca, ¿no? Imagínate que una empresa como Bimbo tenga un ataque y luego haya una página apócrifa que haga que múltiples personas caigan en esa estafa y entonces empiecen a depositar dinero o hagan compras electrónicas de productos que son muy similares o que son idénticos a los que Bimbo vendería y entonces esa marca queda mal parada, ¿no? Entonces estamos hablando que el valor de un ataque puede ser incalculable. Es el tema que tenemos que cuidar y que tenemos que protegernos. Una vez que la amenaza entró, ya no hay vuelta atrás. Aquí viene un poco más el detalle de los ataques. Hay temas de ataques dirigidos, como ya mencionamos. Está el tema de phishing. Esta parte de phishing es más especializado, es decir, cuando llevan por una persona en especial. Pasa mucho en el tema de los periodistas o pasa mucho cuando
cuando hay temas de espionaje, cuando quieren entrar a la información de alguien muy en especial, ¿no? Entonces envían correos electrónicos o inclusive mensajes de texto a su móvil para poder tomar control y poder tener la información. La parte de Zero Day son las amenazas que nosotros no conocemos y que se llegan a descubrir en el momento. Entonces ahí hay una vulnerabilidad que está desde cero y entonces tenemos que revisar y se tienen que tomar acciones sobre la marcha. También hay otras amenazas dirigidas que son más sofisticadas aún, como que desde que tú compras un dispositivo, ya venga infectado, ¿no? Se ha llegado a dar el caso que equipos Android de caja desde el fabricante, la amenaza viene preinstalada en el equipo, ¿no? Entonces imagínate, tú adquieres un equipo nuevo y ese equipo ya está infectado con un malware, ¿no? Entonces esas son las amenazas dirigidas. Y las no dirigidas son aquellas que son indistintas, no importa a quién se manden, el tema es que alguien caiga, que una persona le dé clic, con que alguien se confunda, entonces ya tuvo éxito el ataque, ¿no? Y estamos hablando del más común, que es phishing, del que hablamos, temas de ransomware, que también para las empresas y que les cifren su información a veces implica mucho costo en estar parados. Entonces el ransomware aprovecha ese tipo de situaciones para pedir un rescate por esa información. Y muchas empresas lo terminan pagando porque para ellas estar detenidas les genera más pérdidas que pagar por un rescate de un atacante, ¿no? Y estos ataques exitosos se vuelven comunes porque muchas empresas le dan un valor incalculable a la información o deciden que recuperarse ante esa pérdida es la única opción, ¿no? Entonces, hay diversas formas de ataque y nosotros estamos parados ahí y conocemos entonces esas amenazas y conocemos entonces toda la parte tecnológica y qué sigue, ¿no? Entonces ya tenemos muchas amenazas, ya tenemos muchas soluciones, pero ¿por dónde vamos a empezar, no? Y la forma inmediata es conociéndote, hay que evaluarte. Tú como empresa, como persona, tienes que pensar en cómo estás el día de hoy, qué tan probable es que alguien te pueda atacar, ¿no? Y que conozcas cuáles son mis puntos débiles para que yo pueda entonces tomar acciones, ¿no? Una vez que yo ya sé cuáles son mis vulnerabilidades, una vez que yo ya conocí la pérdida que me puede generar esa vulnerabilidad, si algún día alguien llegara a entrar, entonces ya puedo tomar acciones concisas y ya puedo armar una estrategia que me ayude con el presupuesto que yo tenga, con el tiempo que yo tenga, a ejecutar esa estrategia, ¿no? Que sea la mejor estrategia escogida. Y para esto, en esta sesión, tenemos un documento, en este caso es un análisis de riesgo, y lo que tenemos que hacer es relajarnos, ¿no? Entonces, toma tu bebida favorita, pon música y vamos a analizar este documento que te va a ayudar y que te va a facilitar escoger una estrategia para tu negocio, ¿no? Es muy sencillo, lo importante es lo que nosotros vamos a llenar en ese documento, ¿no? Y tenemos ahí varias columnas. Lo que primero tenemos que llenar nosotros es la parte de identificar nuestros activos, ¿no? Nos referimos a activos como la parte de nuestra empresa que es de mayor valor, ¿no? La parte de información de clientes, la parte de secretos de la marca, puede ser inclusive un servidor, quizás para nosotros un servidor que tiene una página web es nuestro mejor activo y tenemos que irlos definiendo para que en base a eso nosotros podamos conocer después, identificar las amenazas que pudieran tener esos activos, ¿no? Identificar las amenazas, pues puede ser temas de desastres naturales, no tiene que ser meramente de ataque. Nosotros podíamos entonces manejar esas vulnerabilidades o identificar esas amenazas como algo que no podemos controlar, ¿no? Como lo es un tema de un desastre natural, una inundación, porque muchas veces nuestros centros de datos a veces están en un primer piso y no estamos exentos, o a lo mejor estamos en una zona de riesgo, y entonces ese evento natural como es un huracán, como es una lluvia, lo tenemos que identificar, ¿no? Tenemos que ponerlo, tenemos que considerarlo porque en algún momento puede pasar. Y después de que nosotros identifiquemos esas vulnerabilidades y esas amenazas, vamos entonces ahora sí a entrar a las vulnerabilidades, ¿no? Ya que ya conocí el activo, ya que ya conocí lo que me puede pasar, entonces ahora tengo que ver la debilidad que tiene ese mecanismo, ¿no? Entonces, esa debilidad es lo que va a hacer que la amenaza sea exitosa, ¿no? Y entonces
esa vulnerabilidad puede ser un error humano, alguien que se equivoque, que borre un archivo quizás que para nosotros es importante, que haga un cambio sin querer de un documento que tenemos nosotros registrado en nuestro servidor de archivos. Y entonces esa parte va a dañar mis activos, ¿no? O sea, esa parte de ciertas vulnerabilidades pues, va a hacer que me represente un daño en lo que yo tengo como activo en la empresa, ¿no? Y posterior a eso, ya que identificaste todo eso, hay que ver las consecuencias, ¿no? Hay que ponernos en ese escenario donde, ok, ¿qué es lo peor que me puede pasar una vez que ya alguien entró o una vez que un desastre natural o después de que algo toque mi información o mi activo más importante? ¿Qué es lo que pierde la organización, ¿no? Generalmente este tipo de análisis van muy en la parte económica, van muy en la parte de negocio. Entonces, siempre es cuantificar qué tanta cantidad de dinero o qué tanto me va a afectar ese escenario en algún momento que se llegue a presentar, ¿no? Y entonces pueden ser muchas las consecuencias, ¿no? Consecuencias legales, impactos negativos que tengamos nosotros, inclusive temas, como ya dijimos, de la marca, que la marca quede mal parada. Llega a pasar muchas veces que una publicación en una red social de una marca, si no le da la sensibilidad adecuada, puede llegar a marcar o a generar un tema de que a alguien no le guste, ¿no? Ahí hay muchos casos donde una marca aborda un tema de una forma muy poco profesional y entonces le genera problemas a la marca, ¿no? De identidad. Después que ya tenemos el riesgo bien detectado, entonces vamos ahora sí a tener la solución, ¿no? ¿De qué forma, ya llegado en ese momento, yo ya estoy en esa circunstancia, de qué forma lo puedo solucionar, ¿no? Y en el caso del factor de desastre natural o el factor que yo no puedo controlar, ¿de qué forma puedo yo evitarlo o minimizarlo, ese riesgo, ¿no? Entonces, si hablamos de que tenemos un data center en un primer piso y se puede inundar, pues entonces yo puedo elaborar una estrategia de quizás mover ese data center a un segundo piso, ¿no? O quizás generar estrategias para que cuando se me vaya la luz haya un segundo tema de energía, una energía de respaldo que me ayude a que mi servidor siga activo, ¿no? Entonces, es aquí donde ya esa posible solución nos va a ir aclarando el panorama y nosotros debemos de identificar qué solución es la que nos ayuda a mayor número de problemas planteados o la solución que nos va a evitar el perder el mayor activo de nuestra empresa, ¿no? Y entonces ahora sí tomar una estrategia. Y aquí viene un ejemplo, ahí viene la liga, les pido que lo puedan descargar y que lo vayan llenando con calma, ¿no? La parte ahí de los ejemplos que tenemos es dividido en estas columnas y podría ser el tema de una información de un cliente que es robada, ¿no? Esa es la amenaza que yo detecto. Y sobre mi activo, que es una base de datos, ¿no? Una base de datos de archivos, o ya hablamos que puede ser una lista de correos. Ese es mi activo. Entonces, la amenaza es que alguien se la pueda robar, ¿no? O que la pueda obtener. Y entonces, la vulnerabilidad es que quizás esa base de datos no está cifrada, ¿no? Entonces, ese activo tiene esa vulnerabilidad y entonces puede ser aprovechada. Y entonces la consecuencia de que alguien me robe mi información, mi base de datos de clientes, se puede traducir en que la publicación de nombres, direcciones o inclusive tarjetas de crédito de mis clientes esté comprometida. Y esto ya lo hemos visto con empresas grandes que inclusive tienen un presupuesto muy grande en cuestiones de seguridad. Y hablamos de Uber, que llegó a perder el tema de información de sus usuarios, llegó a estar comprometida la información de múltiples usuarios que utilizan su plataforma y la parte financiera, ¿no? De qué tarjetas están utilizando para pagar el servicio. El tema de PlayStation, que también en algún momento se vieron afectados y ellos tuvieron que ofrecer un servicio gratuito y estuvieron ahí tratando de recuperar esa reputación como marca, ¿no? Entonces, vemos que el daño es muy grave una vez que ya lo tenemos adentro. Entonces, este análisis nos va a ayudar para concientizarnos y para poder evitarlo, ¿no? Este tema de los datos es un impacto que puede ser alto por la información que se pueden llevar.
y nosotros tenemos que plantear una solución. Podría ser aplicar un cifrado de la base de datos para que no sea vulnerable, para que ya no sea tan accesible, para que las personas que la puedan obtener no la puedan descifrar, ¿no? Y así como ese tema está el tema de la inundación, en donde nuestra solución es reubicar el data center, como ya lo comenté, y pueden ser inclusive amenazas que nosotros cataloguemos como bajas, ¿no? Como que un usuario se equivoque y borre un archivo, ¿no? Entonces, quizás el impacto para el negocio no es tan grande porque no se va a parar la producción. Sin embargo, es un riesgo y nosotros podríamos evitarlo con simplemente un proceso de mantenimiento en donde solamente ciertos usuarios puedan ver esa información, donde haya una protección para que no lo puedan eliminar y entonces esa vulnerabilidad se disminuye. Es bien importante que a pesar de que nosotros nos protejamos, que sigamos un plan, que tengamos estrategias, no vamos a estar exentos a un ataque. Entonces, el siguiente paso es tener un plan de contingencia para cuando ya estés en esa situación. Pero ya es más fácil porque ya redujiste el tema del riesgo de la vulnerabilidad y entonces ya puedes generar esa contingencia en algún momento que llegues a estar en una de estas situaciones. Vamos a analizarlo, piensen en su activo fijo más importante y vamos llenándolo. En esta charla que estamos teniendo no estamos hablando de cuestiones tecnológicas, es solamente el tema humano. Entonces, una vez que identifiquemos ese tema humano, vamos a estar haciendo este tipo de eventos ya enfocados ahora sí a tecnologías puntuales que nos ayuden a mitigar esos riesgos, ¿no? Entonces, los siguientes webinars, live events que vamos a tener van a ser enfocados a Identity Protection y a usar la nube, ¿no? Entonces, manténganse sintonizados, vamos a estarles ahí en redes sociales mostrándoles las fechas de la siguiente charla. Y sobre todo que este análisis de riesgo que ustedes tienen lo vamos a utilizar para los siguientes eventos. Hasta aquí la parte del llenado del formato es individual. Sin embargo, si alguien no detecta o alguien tiene múltiples vulnerabilidades o detecta que no tiene nada controlado, nosotros podemos ayudarlos a llenarles el formato, ¿no? Entonces, podemos hacer una sesión, estaríamos haciendo un café virtual en el que estemos ya en una sesión personalizada, te vamos a ayudar a llenar tu formato, a analizar los riesgos y a que en base a eso podamos elegir una estrategia que a ti te ayude y sobre todo que se apegue a los recursos que tú tienes, ¿no? Entonces, si a alguien le interesa este tema más personalizado, por favor déjenme sus datos en la parte del chat. Vamos ahí a hacer un sorteo y vamos a contactarlos. Lo importante es que ustedes me pongan el detalle de su vulnerabilidad y por qué quieren o por qué creen que es importante profundizar más de cerca en estos temas, ¿no? Por ahí todo el tiempo estuvimos contestando preguntas, entonces los invito a que ustedes continúen por este camino. Es un camino largo, como lo comenté, es estar persistiendo todo el tiempo. Estas acciones no son de una sola vez, tenemos que estar continuamente implementándolas. Y lo importante es que generemos esa conciencia, ¿no? Entonces, felicidades a ustedes que tienen esa necesidad de conocer más de este tema, porque es un tema que en el futuro nos va a afectar mucho porque tenemos ya muchos dispositivos y estamos creciendo en cuanto a áreas de ataque, ¿no? Ya no solamente es tu computadora, hay múltiples áreas de ataque y nosotros debemos de estar protegidos. Te agradezco mucho tu tiempo y nos estaremos sintonizando más adelante.